Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estamos aquí en el seminario. El padre Alejandro nos brinda un espacio de su tiempo para poder platicar con él y pues conocer un poco más acerca de su vocación. Y como cada sábado, pues es un gusto que nos acompañes, que sigas esta transmisión, pero sobre todo que nos dejes tus comentarios y que a través de otra vocación tú puedas descubrir tu propia vocación y tu llamado dentro de la iglesia. Padre, muchas gracias. Buenos días. Tarde ya casi. Y bueno, vamos a iniciar nuestra charla y nos gustaría conocerlo un poquito más. Eh, quién es usted? ¿Su familia? ¿De dónde es? ¿Si tiene hermanos? ¿De dónde es? Muy bien, yo nací en la Ciudad de México ya hace 42 años. Tengo dos medios hermanos, mi hermana Matilde, mi hermano Arturo, y tengo dos hermanos, Ricardo, que es mayor que yo, y Carlos. Entonces, nosotros cinco, nací en la Ciudad de México, pero siempre viví acá, en el estado, en Tlalnepantla. O sea, desde los 3 años me fui a vivir allá a la colonia Electra con mis papás. Y ahí fue donde fuimos creciendo, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Las Rosas. Sí, sí, sí. La ubico. De hecho, bueno, conocí a una de sus catequistas en algún momento, imagínese. Nos platicó. La verdad es que muy orgullosa de decir, él fue mi alumno del catecismo. Y en este proceso de vida, ¿cómo era usted con 5 hermanos de niño? ¿Era inquieto, tranquilo? ¿Era el que hacía las travesuras? Bueno, travieso no. Era tranquilo. Bueno, me parece, ya tendrían que preguntarle a mi familia, ¿no? Y a los conocidos. Pero no, siempre fui tranquilo. Este, mm, Mi hermano más chico sí era un poquito más el de las bromas, los juegos, todo. Pero bien, lo que pasa es que mis medios hermanos nos llevan, son más grandes que nosotros. Vivían ahí con nosotros. Siempre crecimos como mis hermanos. Yo incluso me enteré que eran medios hermanos cuando cumplí los 8 años. Un niño por ahí se me acercó y me dice, no, no son tus hermanos. ¿Cómo de que no son? Sí son. Y ya platicando con mi mamá me dijo, no, sí son tus hermanos, son hijos de tu papá y son tus hermanos. Entonces, siempre crecimos así, todavía seguimos en comunicación, nos vemos, todo. O sea, hay mucha cercanía como familia. Mis papás ya no viven. Mi mamá falleció cuando yo estudiaba el tercer año de filosofía aquí en el seminario de cáncer. Y mi papá falleció a los 3 meses de que yo me ordené sacerdote. Él estaba enfermo de Parkinson, ya tenía 80 años, acaba de cumplir en él 80 años. En marzo los cumplió y falleció. Entonces ahorita ellos ya no están, sí están mis hermanos, mis sobrinos. Entonces así es más o menos. ¿Usted era dentro de su familia o su familia, era su formación religiosa, la vivían constantemente o nada más pues era como a veces nos pasa a todos los niños, ¿no? Que nos llevan nuestras mamás al catecismo o a misa, porque nos llevan las mamás, no nosotros vamos. ¿Cómo era usted en esa parte? Bueno, no éramos mucho de ir a la iglesia. Recuerdo que íbamos así cuando algún bautismo, los 15 años, la boda, y se me hacía pesadísimo, ¿no? O sea, llegaba y que vamos a ir a misa, uy, no, mejor vámonos a la fiesta, ¿no? Incluso les decía que no me gustaba estar en la celebración, me llamaba la atención la figura del sacerdote. Sí éramos una familia de fe, porque siempre al finalizar de comer teníamos que dar gracias a Dios. O sea, mi mamá nos decía que no nos levantáramos sin dar gracias y teníamos que decir gracias a Dios, a papá y a mamá que nos dan de comer. En la noche nos daban la bendición antes de ir a dormir. Cuando nos llevaban a la escuela o salíamos, siempre no te vas sin que te dé la bendición. Nos daban nuestra bendición, nuestro beso, y vámonos, ahora sí te puedes ir. Nos enseñaron las oraciones, pero no éramos mucho de iglesia. No participábamos en grupos juveniles, ni estábamos así en las actividades. Incluso yo pienso que si es mi catequista, que con debió haber sido la señora María Elena, una señora ya mayor.
Y ella empezó a darnos catecismo cuando yo estaba en la preparatoria. O sea, me acuerdo que un día me dice mi mamá, oye, ¿no has hecho la primera comunión? Y ya se nos fue. Entonces empezamos en ese momento, yo con mucha pena, porque decía, no manches, yo no me veo ahí con los niñitos, ¿no? En el catecismo, que me pongan ahí con mi trajecito blanco a recibir la comunión. Y yo por eso no la quería hacer. Pero fíjate que fue muy interesante, ¿eh? Con la catequista, con María Elena, porque ella nos dio el catecismo no con un manualito, nos enseñaba las oraciones, todo, pero era mucho a partir de los evangelios. Nos presentó la persona de Jesús que a mí me cautivó. Y a esa edad sobre todo, porque ya siendo usted un joven, pues como bien decía, generalmente preparamos una catequesis para niños. Y a los jóvenes o adolescentes a veces los dejamos olvidados, por llamarlo así, entonces como que nada más se da el proceso. Qué interesante. Y sí, efectivamente fue ella en un curso de catecismo. No recuerdo ya bien el contexto, pero me parecería que era en cuando lo habían nombrado de aquí de rector del seminario, y entonces platicando, ella muy orgullosa nos decía, sí, fue mi alumno, ¿no? Y sí, efectivamente, ella. Y bueno, en este momento en que se queda, bueno, empieza a llamarle la atención este proceso del evangelio, ¿cómo es que descubre su vocación? Porque pues ya en preparatoria ya es más difícil, ya tenemos otros intereses, los mismos profesores a veces nos dicen, pues Dios no existe, o la fe está pasada de moda. Entonces, ¿cómo es posible que en preparatoria, y cómo descubre su vocación? Bueno, es en la prepa, yo estudiaba en el colegio indoamericano, allá por Pirules. Sí. Y recuerdo que sí, ella nos empezó a dar el catecismo, como te digo, nos hablaba de Jesús, la relación con sus apóstoles. Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar de él me fascinó. O sea, ya había escuchado y conocía de él por las películas, por lo que me llegaban a comentar. Y te digo, si éramos una familia, aun cuando no éramos de estar en la iglesia, sí éramos una familia de fe. Entonces, tenía unos tíos que estaban en un movimiento también, mariano, y rezaban el rosario y tenían reuniones. Entonces, yo creo que fueron todos esos elementos que se conjugaron y empezó a despertar en mí esa necesidad de seguir al Señor. Yo me acuerdo que llegó un día, bueno, íbamos al catecismo con esta María Elena, y me acuerdo, iba mi hermano más chico y yo, y recuerdo que yo tenía ganas de quedarme a misa, de estar un ratito ahí en la iglesia, y mi hermano me decía, no, ya vámonos. Bueno, pues vamos. Me iba caminando a la escuela y cuando regresaba me detenía ahí en la iglesia un ratito, y había algo en el interior. Me acuerdo que un día, pasando así por el sagrario, fue la primera vez que pasó por mi mente el ser sacerdote. Dije, es que yo quisiera estar con Jesús como estaban sus apóstoles. Fue un pensamiento, y que después dije, no manches, qué locura. O sea, ¿yo qué voy a hacer metido ahí en un convento? Me imaginaba como la película de Marcelino Pan y Vino. O sea, que está Fray Papilla, Fray Escoba, y yo decía, no, pues ¿qué voy a hacer yo ahí encerrado? Entonces fue el primer pensamiento. Y como bien lo dices, o sea, en la etapa de la juventud, en la preparatoria, con los amigos, yo lo que pensé fue estudiar una carrera. Quería casarme, tener hijos, familia. O sea, era lo que había en mi interior. Entonces hice mi examen en la universidad. Hice en la UNAM, en el Poli, en la UAM. Gracias a Dios me quedé. Y empecé a estudiar aquí en Acatlán, arquitectura. Pero fue, te digo, en ese momento en la prepa, la primera ocasión en la que pensé en ser sacerdote, pero se me hizo una locura. Entonces dije, no voy a hacer caso. Dejé de ir al catecismo y mejor me fui a la carrera. Uh-huh. Y entonces, aún ya teniendo esa inquietud en su corazón, pero ¿cómo fue que generalmente nos platican? Es que algún sacerdote nos invitó al preseminario o nos dijeron que fuéramos, ¿no? Y en su caso, ¿cómo fue? Porque es cierto que en su corazón existía. Y después. Bueno, viene todo esto
te digo que estaban mis tíos, que estaban muy metidos en este movimiento, entonces ellos rezaban el rosario, cuando iban a la casa rezaban, y yo los veía y tenía como que esos deseos también, y decía, yo no sé qué me está pasando, man. Si esto es de viejita, ¿no? De estar con el rosario. Entonces yo me empezaba a ir a este lugar donde ellos se reunían, entonces agarraba mi camioncito, me iba, participaba en la actividad, era en la noche. Entonces era un momento donde daban una catequesis, se rezaba el rosario y un momento de convivencia. Entonces yo veía a los chavos, todo, y se empezó a despertar más. Entonces fue un momento donde dije, Señor, pues si me estás llamando, ilumíname. Entonces hice un compromiso de rezar todas las noches el rosario. Entonces empecé, dije, aunque me vaya a la fiesta, porque quisiera de irme a la fiesta, o sea, con los cuates de la prepa, de la universidad, nos íbamos. El Señor me cuidó. Sí hubo en ocasiones donde a lo mejor hubo pues un poco más de alcohol. Mis papás me prestaban el carro, me tenían confianza. Y yo le doy gracias a Dios porque nunca tuve un accidente y yo creo que sí me puse en riesgo. Pero el Señor me cuidó y a mis amigos, porque yo llevaba el carro, los dejaba todos y luego llegaba a la casa. Y fue, te digo, decía, no, aunque llegue tarde, como sea, mi rosario. Entonces sí llegaba a 2 de la mañana, 3, y lo que hacía era me iba de rodillas ahí a rezar. Y fíjate que fue muy interesante porque en ese proceso mi papá también empieza a acercarse más, porque un día me ve ahí rezando y me vio y ¿qué hace, no? Y se fue. La segunda noche lo mismo, la tercera noche ya se acercó y me dice, ¿qué haces? No, pues estoy rezando el rosario. ¿Puedo rezar contigo? Sí, y empezamos a rezar juntos. Si yo llegaba ya muy tarde, yo lo rezaba, ya él estaba dormido, pero cuando no, juntos íbamos rezando. Entonces fue todo ese proceso lo que fue como fortaleciendo, porque le decía siempre, le ofrecía el rosario y le decía, Señor, si me estás llamando, pues prepara a mi familia, a mis amigos, a todos, porque también había el temor, ¿no? Sí, De ¿cómo que me iban van a a pensar. reaccionar? Sí. Entonces decía, Señor, prepárame, prepara a mi familia, y si me estás llevando, ayúdame a descubrir pues, las señales, ¿no? De que es por aquí. Uh-huh. ¿Y en qué momento descubrió esa señal de decir ya me voy o voy y pregunto al seminario o a alguien cuál es el proceso, ¿no? Porque, ¿sabe? A veces yo creo que sucede que pueden existir jóvenes que sienten ese llamado. Ahora ya hay más en medios de comunicación, las redes nos ayudan mucho a dónde acudir, pero que no saben a dónde ir. Y podría suceder eso. ¿Usted a dónde fue o cómo dijo, sí, esto es lo mío, me voy? Bueno, fíjate que fui a una boda, la boda de una prima. Entonces, cuando llego a la boda, de repente era el momento de la consagración o algo, no recuerdo, pero volteo a la pared y me encuentro con un pequeño póster de un joven que estaba de rodillas orando y decía Seminario de Tlalnepantla. Y el teléfono. Entonces me aprendí de memoria el teléfono. Llegué a la casa porque dije, pues voy a empezar a investigar sobre esto. Me compré un librito de un sacerdote, el padre Ceciño, ¿no? Me parece que después dejó el ministerio, ¿eh? Pero bueno, que me parece que se llamaba Quiero ser sacerdote o algo. Y empecé a investigar, a leer. Y veo este teléfono, llego a la casa y marco. Me contestó en ese momento la voz inconfundible del padre José Castañón. Entonces me acuerdo que en el momento en que escuché, dice, sí, Seminario de Tlalnepantla, que cuelgo, man. Dije, no, ¿yo qué voy a estar haciendo con esto? No, 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 no. Entonces ya un día dije, a ver, ya. Fui con mi párroco, era el padre Roberto Mena, el padre Damaso, había sido franciscano, después se incardinó a la diócesis. Entonces fui y le dije, oiga, yo quiero ser, bueno, tengo la inquietud de ser sacerdote. Y me dice, ¿a qué te dedicas? Ah, pues estoy estudiando arquitectura aquí en Acatlán, voy en el segundo año. Y me dijo, no, tú olvídate ahorita de eso. Dice, termina la carrera y si sigues con la inquietud, vienes y ya vemos, pues, en una comunidad religiosa, aquí en la diócesis, porque pudieras ayudar mucho con la arquitectura. Yo me fui feliz en ese momento porque dije, Dios mío, gracias, sí. O sea, no tengo que tomar una decisión ahorita, voy a seguir con mi carrera y se acabó. Pero a pesar de eso,
fíjate que cuando hacía mi oración y todo, había como que ese decir, no, no sentía como que por ahí iba la cosa. Ok, ¿y terminó su carrera de arquitectura? Usted es arquitecto, entonces, ¿no la terminó? ¿En qué momento la dejó? Porque la consigna fue que lo mandaron, ¿no? ¿Y qué pasó entonces? Bueno, me acuerdo que empezó ese pensamiento de decir, no, ¿cómo puede ser que el padre me diga que me olvide de esto? Porque te digo, incluso ya que llegué a la parroquia y hablé con el padre, dije, quiero profundizar más y empecé a tomar un curso bíblico. Era el curso bíblico guadalupano. Todavía está el movimiento, pero el señor que me lo daba era el ingeniero Tena. Y era el único joven, así, puras personas mayores, el único joven. Entonces él ya me empezó a enseñar un poquito más de la Biblia, a rezar la liturgia de las horas. Entonces ya hacía la liturgia de las horas, tenía acercamiento con la Biblia, mi rosario todas las noches. Entonces viene esa inquietud, voy nuevamente con él, con el párroco y le digo, oiga, sí, eh, estoy de acuerdo con lo que usted dice que pudiera servir mucho como arquitecto a la iglesia, pero es que siento este llamado y quisiera conocer un poco más. Entonces me dice, bueno, mira, me acaban de dar este folleto, es para el preseminario. Entonces, pues ve y hazlo a ver qué sale. Entonces, era sobre el preseminario que se hizo aquí en Satélite, en la zona azul. Duraba 4 días. Me acuerdo en ese momento que yo no les dije en mi casa, nadie sabía. O sea, el único que sabía que yo tenía la inquietud sacerdotal era Dios y en ese momento el párroco. Porque yo no le dije ni a mi mamá ni a mis hermanos, a nadie. Yo dije, no, ¿por qué no? Porque si no es por ahí mi camino, y me doy cuenta de que no continuó con mi carrera y nada pasó. Y ya si en algún momento tengo que decirles que sí, pues ya tendré que hacerlo. Pero si no, no pasa nada. Entonces le dije a mi mamá que me iba a un retiro. Entonces ya hablé con mi papá, con mis hermanos, me voy a un retiro de 4 días. ¿Te llevamos? No, yo me voy. Agarré mi taxi, me fui, llegué ahí a Satélite. Y me acuerdo que cuando llegué estaban las inscripciones y dije, no, ¿qué hago aquí? O sea, es una locura. Entonces me acuerdo que hablé por teléfono a la casa, le dije a mi mamá, ya estoy aquí en el retiro, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos en 4 días. Entonces en ese momento dije, no, me regreso a mi casa. Entonces ya iba hacia los taxis, cuando le dije, Señor, ¿qué hago? O sea, no sé, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres que te siga aquí? ¿Quieres que continúe con mi carrera? Entonces fue un impulso como de vive la experiencia. O sea, ve y participa. Entonces me regresé al seminario, pagué mi cuota, lo viví y pues sigo aquí. Es ahí donde descubre, bueno, más bien ya la había descubierto yo creo, ¿no? Ese llamado y es ahí donde la confirma, más bien. Eso es muy interesante porque fíjese que a veces en la parte de los jóvenes les da mucho miedo la oración por la respuesta, no por hacer la oración. Y qué maravilloso que usted se haya fijado esa meta, porque como buen joven y pues que todo el mundo de repente andamos en todos lados y sí se olvida esos pequeños detallitos que son tan importantes. Y ahora, después de eso, ¿cómo le di? Ya ahora sí ya sabía. ¿Qué le dijo? ¿Cómo les dijo a sus papás? Me voy al seminario, le agarro mis cosas, me voy. Bueno, fíjate que todavía en el proceso, me acuerdo que ya cuando empecé con los círculos bíblicos, que estaba con el rosario, ya más adentro, hubo un momento en mi vida donde dije, pues no puedo seguir igual como voy. O sea, con la pachanga, con todo. Entonces sí seguía yendo a las fiestas, pero ya dejé, o sea, lo que era que el alcohol y todo, dije, se acabó, ¿no? Se acabó esto. Sí hubo un cambio, una conversión de vida. Y vivo el preseminario. Cuando terminé el preseminario, nos entregaban una carta donde te decían, tú tenías que hacer una carta donde decías si querías entrar o qué querías, ¿no? Entonces yo sí escribí una carta donde le daba gracias a Dios por todo y le decía, Señor, estoy dispuesto a seguirte y a lo que me pidas, ¿no? Y el último día nos daban una carta donde te decían si te aceptaban o qué te proponían. Entonces yo me acuerdo que estaba en la celebración y decía, Señor, que no me acepten, o sea, que no me acepten. Pero había algo que yo tenía deseos de ser aceptado en el seminario.
Estaba así como que sí, que no. Entonces estaba esa cuestión. Cuando me entregan mi carta y de repente la veo y decía, ha sido aceptado para el seminario de Tlalnepantla. Dije, no, pues, interiormente estaba lleno de alegría, de emoción, todo. En ese momento estaba como promotor vocacional el padre Fernando Aguilar. Estaba el padre Ricardo Fuentes como rector del menor. Entonces, ya me aceptaron, me dijeron, ¿qué onda? ¿Te vas al mayor? ¿Te quedas aquí un año? Aquí vamos a tener el curso de integración y nivelación para los que estudian la universidad o todo, nivelarlos con los que vienen de prepa. No, me quedo aquí mejor. Entonces me quedo un año aquí, vivo la experiencia y ya veo qué onda. Entonces, en ese momento fue el decir, a ver, me queda un mes de aquí a que entre al seminario y no le he comentado nada a mis papás. Te dije, Señor, pues saliendo les tengo que decir. Salgo y nada. Empiezan a pasar los días, me iba a hacer mi oración y yo siempre en mi interior descubrí eso que el Señor me decía, confía, diles. Entonces, de repente llegaba al cuarto de mis papás y mamá, ¿qué pasó, hijo? No, nada más vengo a ver la tele aquí con ustedes. Pero en mi interior estaba, bueno, y hacía mi lección divina, todo, y era, confía. Entonces me acuerdo que un día, faltando 15 días, un domingo, fuimos a misa a San Felipe de Jesús, aquí en Economistas, en Satélite. Entonces me acuerdo que estábamos ahí y a la hora de la comunión me pongo de rodillas y le digo, Señor, pues tú me metiste en esto. O sea, yo no sé cómo le vas a hacer, pero hoy le tengo que decir a mis papás que ya me voy al seminario. Mi papá con mis hermanos se fueron a la casa y yo me fui con mi mamá y una tía a Arboledas a dejarla. Entonces, mientras íbamos en el camino platicando, dejamos a mi tía, ya vamos de regreso a la casa y en eso me dice mi mamá, oye, ¿qué me cuentas? Pues las mamás. Entonces me dice, ¿qué me cuentas? Le digo, oye, ¿te acuerdas que fue un retiro hace unos días? Sí, pues no es un retiro cualquiera, es el preseminario. No me digas que quieres ser sacerdote. Pues sí. ¿Y cómo ves que yo ya sabía? Le digo, pues ¿quién te dijo? Me dice, pues yo algo intuía. Incluso le dije a tu papá, le platiqué a tu tío, a la vecina, y me dicen que estoy loca, ¿no? Entonces me dice, y bueno, nada más ella me dijo, mira, si vas a ser sacerdote, sé un buen sacerdote, si no, mejor no entres. O sea, si no vas a hacer las cosas bien, no, o sea, mejor termina tu carrera, todo, pero si vas a entrar, pues dalo todo, ¿no? Entonces, bueno, llegué a la casa, estaba mi papá y mis hermanos viendo la tele, yo estaba en el carro y de repente mi mamá, su hermano tiene que hablar con ustedes. Entonces, imagínate a todos ahí. Mi mamá, mis hermanos en la cama, mi papá estaba en un reposeta ahí, todos viendo la tele. Apagan la tele y todos viéndome. Bueno, en ese momento les digo, bueno, pues es que me voy a ir al seminario. Quiero ser sacerdote. Mi papá empezó a llorar. Se le empezaron a salir sus lágrimas. Sí, fue una experiencia bonita. Sin duda fue algo maravilloso porque fíjese cómo las mismas mamás van descubriendo, o más bien ya saben lo que nosotros pensamos que no. Qué maravilloso. Y en su estancia en el seminario, padre, ¿sí era lo que esperaba cuando llegó? Bueno, es este proceso que le dieron antes, que era el seminario menor y todo. Hace poco, bueno, no hace poco, hace ya unos meses que entrevistamos justamente al padre Ricardo Fuentes. Sí, nos platicaba esta parte de cuando él estuvo en este proceso y que le gustaba mucho el estar con los jóvenes, bueno, que son más jóvenes en esta etapa, y nos hablaba de una experiencia de una alberca, que siempre que lo aventaron a una alberca, no sé si a usted le tocó esa etapa, pero que le gustaba mucho estar ahí con todos los jóvenes conviviendo. Y usted, cuando ya entra, ¿sí era lo que esperaba el seminario? Bueno, yo creo que siempre, cuando uno comienza algo, uno vive con un ideal. Sabes, con la ilusión, el ideal que tienes acá. Y cuando te encuentras con la realidad, pues choca, ¿no? Con uno. Y yo creo que eso es algo del ser humano y de todas las vivencias. Cuando uno entra a la carrera, ¿no? Dices, no, cuando vamos a estudiar tal universidad, incluso en el matrimonio, ¿no?
el ideal, no, vamos a hacer el matrimonio perfecto, y a la mera hora uno se encuentra con... Y lo mismo pasó, o sea, entro al seminario y sí, o sea, empiezo a descubrir que no era como lo esperaba. Sí vino de cierta manera una cierta decepción. Y también, fíjate que los procesos de Dios, porque siempre le digo a los jóvenes, Dios, cuando inicias el proceso, te va enamorando, te seduce. Incluso lo dice así la Sagrada Escritura, ¿no? Señor, me seduciste y me dejé seducir. Y yo así lo pienso, o sea, Él te va seduciendo y lo va haciendo de acuerdo al lenguaje que tú entiendes, ¿no? La música, la lectura, el diálogo. Entonces, Él sabe por dónde llegarte, entonces va llegándote poco a poquito. Entonces yo les decía, conmigo fue la lectura, la música, y me acuerdo que en las noches estaba la madre Silvia también en el acompañamiento, me daba cassettes, en esos tiempos todavía había cassettes, ¿no? Y de repente agarraba el Walkman, le ponía el cassette y en las noches me iba ya a solas en la casa, en la oscuridad, escuchando los cantos vocacionales y me ponía a llorar, ¿no? O sea, cómo el Señor te va seduciendo poco a poquito. Entonces, al entrar al seminario se acaba todo eso. Decía, no manches, ¿qué me pasó? O sea, ya no siento bonito cuando estoy Al principio, cuando entré al seminario, las horas santas eran una maravilla, o sea, era estar con el Señor ahí, su presencia, con el incienso. Las misas, me acuerdo que a veces estaba el momento de la consagración, se me hacía un nudo y el esfuerzo por no ponerme a llorar, ¿no? Y se fue acabando. Es el proceso de la vida espiritual, porque el Señor primero te llega por los sentidos y llega el momento en el que eso empieza a disminuir. Hay un autor por ahí que dice que Dios lo permite para que tú vayas viendo si quieres, qué es lo que estás buscando. Al Dios de los consuelos o los consuelos de Dios. Entonces yo en ese momento no lo entendía, incluso el padre José Castañón era nuestro director espiritual, decía, no sé qué me pasó, yo creo que me equivoqué o algo porque ya no siento lo mismo, ¿no? Entonces sí vino un choque y viene eso, y es un proceso que la mayoría de los que entran lo van viviendo. Y por una parte, como bien lo decías, el choque con la realidad, tu ideal con la realidad, y por otra parte el proceso espiritual que se va viviendo. Pasan los años en el seminario, porque pasa del menor al mayor, ¿no? Y el mayor pues es como cuando uno en todas las etapas de la vida en la escuela, ¿no? Cuando entra uno a la primaria o a la prepa, en el primer año pues somos los chiquitos y los nuevos y como que no sabemos por dónde, pero conforme pasan los años hasta nos emociona saber, ¿no? Que ya vamos a llegar a sexto, ya vamos a llegar a tercero de preparatoria, los últimos de la carrera y decir, ya conozco, ya domino. Entonces, cuando pasa ustedes del menor al mayor, ¿sucede eso mismo de decir, ya somos de los grandes ahora? ¿O vuelven a ser chiquitos nuevamente? Bueno, fíjate la diferencia, la casa de allá de satélite es pequeña. Estaban los de prepa y nosotros que éramos los mayores. Pero teníamos encuentros con los de aquí de teología, de filosofía, de teología. Ser un reto venir aquí a la casa. Entonces, cuando ya llegamos aquí, sí fue una experiencia muy bonita, con los padres, los seminaristas. Imagínate, éramos casi 120 aquí en esta casa. Teníamos compañeros de Atlacomulco, de Nicaragua todavía nos tocó, y Tlalnepantla. Entonces estaba esto lleno, el comedor lleno, era muy padre. También sus experiencias complicadas, ¿no? Pero uno empieza su proceso. Y es muy padre porque de repente veíamos a nuestros compañeros, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la capilla la teníamos en un piso allá, en el tercer piso hasta arriba, al fondo, y me acuerdo siempre había un hermano seminarista de cuarto, actualmente sacerdote, el padre Omar Jaimes. Entonces me acuerdo que él siempre, cuando nosotros íbamos a la oración, tempranito, 6:30 de la mañana, él ya iba saliendo de que había estado rezando el rosario ahí. Me acuerdo que incluso una mañana me regaló un rosario. Entonces, y yo lo veía jugando fútbol. Entonces vas viendo como esos modelos del seminarista que dices, pues este cuate que es bueno jugando fútbol, pues va bien en sus estudios y aparte un hombre de oración. Veía al rector, al padre Cano, que siempre estaba ahí con su presencia, ¿no? Y decía, es que
sí, éramos los pequeños y bueno, no tan pequeños ya, pero sí esta experiencia nueva y viendo a los mayores, los que te dan testimonio, los que dan antitestimonio, o sea, toda esta realidad. Claro, cambia. Y ahora en este proceso, bueno, ya del seminario, pues es tu formación, hay altas y bajas. Hubo un momento en que dijo, me voy, o sea, no, esto no fue lo mío ya, porque también te llegan a vivir esas etapas. A veces erróneamente se piensa que cuando entran al seminario es porque ya, o sea, van a ordenarse y van a ser presbíteros, cuando no es así. Y este conflicto de decir, ya no quiero, pero sí quiero, y que digan, decirlo también en voz alta, les conflictúa mucho. ¿Usted tuvo esa etapa de vida? Sí, fíjate que no me cuestionaba el ser sacerdote. O sea, hubo un momento donde dije, creo que me equivoqué de lugar. O sea, fue un pensamiento que tuve. Incluso lo platiqué con un compañero un día, no sé, yo creo que sí lo debes conocer, el padre Gabriel Gómez. Entonces un día me dice, Valdés, ¿qué tienes? Y le digo, yo creo que ya me voy. Llevaba 6 meses aquí. Le digo, yo creo que ya me voy del seminario. Y me dice, ¿por qué? A ver, cuéntame. Entonces empezamos a platicar. Y me dice, oye, ¿no crees que Dios te permita ver todo esto para tratar de hacer las cosas de manera diferente? Me lavó el coco. Pues sí. Entonces me dice, platica con tal padre, a ver qué tal. Y a lo mejor Dios te está pidiendo algo más, ¿no? Entonces me acuerdo que me quedé con eso que él me planteó. Fui a ver a este padre, nunca tuvimos la oportunidad de poder platicar, pero con lo que él me comentó, sí me movió un poco. Y fíjate que había también en mi interior como ese gusto por la formación sacerdotal. Entonces de repente en mis momentos libres iba y me ponía a leer los documentos de formación sacerdotal. Entonces yo decía, yo creo que me voy a ir con una comunidad que se dedique a eso. Entonces pensé los misioneros del Espíritu Santo, los sacerdotes operarios diocesanos. Entonces empezó eso. Y luego enferma mi mamá cuando era el primer año, un 25 de mayo, que mi mamá cumplía años, acaba de pasar, ¿no? Me acuerdo que le marco por teléfono y me contesta mi papá y le digo, oye, ¿está mi mamá para felicitarla? Y me dice, se acaba de ir a cancerología, le van a dar su primer quimioterapia. El día de su cumpleaños. Le dije, ¿cómo? Fue el momento en el que me enteré que tenía ella cáncer. Entonces me acuerdo que pedí permiso y me fui a verla. Me fui rezando todo el camino porque yo decía que, o sea, fue impresionante. Llegué, ya estuve ahí con ellos, con ella. Fue un proceso bien difícil, o sea, toda la situación de su enfermedad. Fue toda la etapa de filosofía, de tener que irme a quedar al hospital, después venir aquí, continuar con las clases, exámenes y aparte allá a la casa. Entonces, con mi papá que tenía Parkinson, dependía mucho de mi mamá, entonces mis hermanos, la escuela, el trabajo, entonces sí fue una situación muy complicada. Sí llegó un momento en que dije, no, yo creo que ya, incluso mi mamá muere, esa fue la primera vez a los 6 meses estando aquí que dije me salgo, ¿no? Pero continué, entro a tercero de filosofía y mi mamá se pone ya más malita. Nos la pasábamos ya casi en cancerología allá en Tlalpan. Y me acuerdo que dije, no, ya se acabó esto. Ya se pone ya muy mal y muere un 30 de noviembre. Entonces me acuerdo que en ese momento ya me dijeron, pues ya regresa al seminario. Yo en ese momento dije, no, ahorita no quiero regresar. Sí. Entonces, mis compañeros me decían, no, regresa, Valdés. Entonces me acuerdo que dije, no, necesito quedarme un rato, estar con mi papá, pensar las cosas. Te digo, no dudaba del llamado al sacerdocio, pero sí del lugar, de las circunstancias, todo lo que se había vivido, ¿no? Entonces, pues fue todo eso. No, y me imagino aparte difícil porque a veces como hijo necesitamos ese cobijo, ¿no? Y si yo recuerdo, ahorita que lo platicamos, que bien pues su mamá fue la que vio primero en usted la vocación,
ha de haber sido ese recordar, ¿no? O sea, muchos momentos en su vida, pues, sí decir, ¿a dónde doy el siguiente paso? ¿No? Pero mira, Dios gracias, está usted aquí. ¿Y cómo fue el primer día? Ya llega el día de su ordenación, pero antes de eso tuvo que regresar. Sí. Y entonces, ¿cómo fue que regresó? ¿Por qué regresó primero? ¿Qué fue lo que dijo? Sí, me convencen, me cayeron bien. Me vengo con ustedes. Fíjate que yo llevaba un acompañamiento con un sacerdote operario diocesano, el padre José Luis Ferré. Es un español, era el rector del seminario Mosén Sol, aquí en Huixquilucan. Con él llevé un proceso de acompañamiento durante unos 2 años más o menos. Espiritual nada más, acompañamiento espiritual. Y me acuerdo que durante la enfermedad de mi mamá fue muy cercano. Incluso cuando muere mi mamá, yo iba a verlo para las entrevistas y me decía, tráete a tu papá. Y comíamos ahí, teníamos algunos momentos de compartir, ¿no? Entonces fue una experiencia de esa cercanía del sacerdote que me ayudó mucho en ese momento. Entonces recuerdo que llegó un momento en el que dije, voy a entrar con ellos a una experiencia. Entonces vine a hablar con el rector de aquí y le dije, ¿sabe qué? Me voy a ir con los sacerdotes operarios a vivir una experiencia de 1 año, a ver si es por ahí. Entonces, bueno, después de una serie de cuestiones, me dice, pues que Dios te bendiga. Llevé todos mis papeles, pero fíjate algo, o sea, en la oración yo decía, es que no. O sea, algo me decía, estás huyendo de algo. ¿Por qué el Señor te llamó aquí? ¿Por qué entraste al seminario? Y entonces, después de orarlo, faltando, aquí entraban un domingo, para entrar allá con los operarios todavía faltaban 15 días, aquí entraban el domingo y dije, no, es que mi casa es Tlalnepantla, la arquidiócesis de Tlalnepantla, ese es mi seminario. Entonces me acuerdo que fui a hablar con el rector de los operarios y le dije, ¿sabe qué? Yo creo que voy a quedarme allá. ¿Ya? No, adelante, es que seguramente hay un comentario o alguna pregunta, entonces, ahorita que termine esa ¿Termino esa partecita? Sí. Ok. Entonces, fíjate que le dije, yo creo que voy a continuar en el seminario. Y me dijo, pues habla con el rector. Vine y me dijo, vine con él y ya le comenté, oiga, quiero continuar aquí mi formación, ¿no hay posibilidad? Y me dice, ¿por qué no te aceptaron allá o qué? Y le digo, no, sí, incluso tienen mis papeles, todo, o sea, pero quiero continuar mi formación aquí en el seminario. ¿Hay posibilidad? Sí, ya el domingo tráete tus cosas. Entonces fue así como regresé, vivo toda la experiencia de terminar el 3er año de filosofía, los 4 de teología, y pues así fue. Regreso. Sí. Qué maravilla. Y fíjese, justo, es que luego hace tiempo también fuimos ahí al seminario con los operarios y fuimos a conocerlos también su carisma y bueno, sí, obviamente cada vocación tiene una línea muy específica, ¿no? Entonces, pues mire, qué bueno que está aquí en Tlalnepantla también. No, y fíjate que hace 2 años me encontré al padre José Luis Ferré. Él estuvo como director de la licenciatura en formación aquí en la Universidad Pontificia. Entonces, un día fui a un curso y lo veo dando clases y ya me esperé. Me dice, Alejandro, ¿cómo estás? Ya nos pusimos a platicar. Y me dice, ¿ya ves por qué no tenías que entrar con nosotros? Dice, ahora estás como rector ahí en la formación. Y dice, Dios tiene sus caminos y me da mucho gusto que estés ahí. Entonces dije, bueno, Dios tiene sus caminos. Así es, exactamente. Y hay un comentario de las personas que nos están siguiendo en la transmisión. ¿Le quieren mandar algún saludo o pregunta?
José Cabrera, hola Padre Alejandro, hola Liz, muchas gracias. José María Mejía, saludos al Padre Alejandro Valdés, soy su fan. Le mando un gran abrazo, siempre oro por usted. El Padre Jairo José de Jesús, saludos. Jasi Rangel, saludos Padre Alejandro. Saludos Liz por tu ministerio, bendiciones. José, yo creo que todo ser humano tiene sus dudas y las inquietudes divagan por la mente, pero el Señor tiene sus formas de continuar ese llamado y de diferentes maneras. Y aunque estaba pasando todo lo de su mamá, sí hay un deseo de continuar, porque el llamado era muy fuerte, pero la parte humana nos hace sentir ese apego a la familia. Pues muchas gracias, se acuerda de José María. Estuvo aquí también en el seminario, yo creo. Te comunica. Sí, Chema. Sí, Chema, que mires ya muy atento ahí a la transmisión. Y entonces avanza, padre. Este día, ya para mí siempre me queda claro una cosa. Cuando nosotros terminamos una carrera, anhelamos con gusto el día de la graduación, ¿no? Y la soñamos y pensamos y bueno, hacemos miles de cosas previo. Y justamente el jueves, ¿no? Hubo ordenaciones sacerdotales aquí para gloria de Dios en nuestra diócesis. Usted, para su ordenación presbiterial, ¿cómo era el proceso? Llega ese día tan anhelado, su primer misa, ese día que ya está ahí. ¿Nos puede platicar un poquito de esos momentos? Sí, fue una experiencia. Fíjate que cada vez que hay ordenaciones es como revivir, o sea, la experiencia. Yo ahorita, por ejemplo, como rector y que me toca presentarlos y verlos ahí, que a muchos de ellos me tocó acompañarlos desde el acompañamiento, o sea, acompañamiento vocacional, preseminarios, verlos ahora ya como sacerdotes, se me hace un nudo en la garganta, o sea, cuando los estoy viendo ahí, dijo, no puede ser, ahora son mis hermanos presbíteros y recuerdo cuando yo recibí el orden. Entonces me acuerdo siendo diácono, que yo creo que fue el momento más intenso. En primer lugar, estábamos aquí en el seminario, cuarto de teología, con toda la carga de materias, e íbamos a tener los exámenes finales, que estás con tu tesina, ¿no? Y de repente, con que no nos decían que sí, que sí no, y la angustia, ¿no? De si nos vamos a ordenar, no nos vamos a ordenar, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Entonces me acuerdo el día en que el padre Martín, que era el rector en ese momento, nos empezó a llamar a su oficina para leernos los escrutinios, nuestro informe. Y ya de repente nos dice, pues sí se van a ordenar. Fue un gozo. Yo lo disfruté mucho, recuerdo ese momento postrado. Todavía fuimos de las últimas generaciones que ordenó don Ricardo Guizar. Fuimos la última generación, los últimos. Yo siempre les digo, yo fui el último sacerdote que ordenó él, porque así como estábamos los 12 que nos ordenó a nosotros, pues me tocó ser el último al que le impuso las manos. Y entonces que el Señor lo tenga gozando de su gloria a don Ricardo. Y fíjate que sí es una experiencia padrísima, o sea, cuando de repente la gente llega y te pide la bendición. Y yo de repente decía, ¿cómo? O sea, ya estoy bendiciendo y no te la crees en ese momento. Recuerdo a mi papá esperando ahí para que también le diera la bendición, ¿no? Y pasaba todo mundo y él hasta el final ahí. Y ya, tengo por ahí una foto dándole la bendición a él. Después como presbítero y celebrar tu primera misa. Fíjate que nosotros nos ordenaron un 6 de abril diáconos, todavía aquí en el seminario. Después todavía estuve un tiempo aquí y me mandaron a la parroquia de la Eucaristía, ahí en las Alamedas. Entonces ahí estuve en mi proceso de diácono y el 6 de enero, 9 meses después, nos ordenamos presbíteros. Entonces, mi cantamisa fue ahí en la Eucaristía, en las Alamedas, un 9 de enero. Entonces me acuerdo que fue un gozo, o sea... pero te platico algo. Porque aun cuando esa fue mi cantamisa, no fue mi primera misa. Mi primera misa fue aquí en el seminario. Porque fuimos al cantamisa de un compañero, Edgar Sebastián. Entonces, después fue allá en Atizapán. Entonces, cuando veníamos en camino a dejar a un padre aquí del seminario, me dice, Valdés, celebra la misa.
Y entonces le digo, no, ¿cómo cree que voy a celebrar la misa? Mi cantamisa es hasta el viernes, ¿no? No, tú celebra. Yo predico y tú celebras. Dije, Dios mío. Y en el seminario, con los seminaristas de teología, ¿no? Entonces dije, bueno. Entonces aquí en la capilla grande me acuerdo que ya me revestí. Estaba el padre Pedro Benítez, el padre Andrés Leonardo y los seminaristas. Y fue una experiencia, o sea, decir aquí en la capilla del seminario. Te voy a platicar, o sea, en el momento en que yo ponía las manos para hacer la oración, estos dedos se me movían así, o sea, era incontrolable, no podía. Y yo decía, ya me va el Parkinson. Entonces, sí, o sea, no podía así, se me hacía la mano del nervio. Y un gozo, o sea, decir, no puede ser que ahora, cuando es el momento de la consagración y tengo aquí a nuestro Señor y estoy platicando con Él, le digo, Señor, no puede ser posible que te tenga entre mis manos. Pero en ese momento es decir, no, tú no me tienes entre tus manos, soy yo quien te tengo entre las mías. O sea, descubrir cómo ese amor tan grande que Dios nos tiene, que nos llama a esta vocación, nos da este don para la iglesia y Él nos tiene entre sus manos, ¿no? Entonces fue una maravilla. Y fíjate, o sea, celebrar la primera misa, pero aparte, te digo, eso fue el 6 de enero. El 6 de marzo mi papá cumple 80 años y a los 15 días se pone malito. Entonces me voy con él a la clínica 72, allí en Tlalnepantla. Entonces esa noche estuve con él ahí y me acuerdo que estaba con él en la noche y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dice, valiente. Yo, como que valiente, ¿no? Entonces pasa la noche, nos lo dan de alta, me lo llevo a la casa con mis hermanos. Ahí estuvimos. Pero me acuerdo que lo veía y yo decía, no, no está bien. Incluso lo platiqué con mi hermano Ricardo y le digo, ¿sabes qué? A mí se me hace que mi papá no va a pasar de hoy o no va a salir de esta. Me metí a bañar y ahí me puse a llorar, ¿no? Y me acuerdo que cuando salí, le dije a mi papá, oye, ¿te llevo al hospital? No. Y me dio la bendición. Yo decía, ay, no, ya está muy mal. sí. Sí. Entonces, fuimos a buscar a un amigo, el doctor Luis Mendoza, que falleció con esto del COVID apenas. Un hombre entregado que amaba al seminario. Sí. Llegué a escuchar de él. Sí. Es el doctor Luis, que también el Señor lo tenga ya gozando de su gloria. Y fui a buscarlo a Naucalpan. Cuando me hablan mis hermanos, ya falleció. Pero fíjate lo que yo digo, o sea, qué gracia de Dios también, el que me acuerdo que en la mañana, cuando llegué a verlo al hospital, le llevé la comunión. Y le dije, pa, ¿quieres que te dé la absolución? Y me dijo, sí. Entonces oramos, le dije, arrepiéntete de tus pecados, le di su absolución, le di la comunión, lo ungí, al día siguiente falleció. Y luego la dicha de poder celebrar su misa de cuerpo presente. Estábamos en Jardines del Recuerdo, estaba el padre Ricardo, el padre Marcelo, Alfredo Romo, varios así de los hermanos, José Carmen. Entonces me acuerdo que en ese momento yo dije, no manches, o sea, yo no celebro la misa, me voy a poner a llorar aquí enfrente de todo el mundo. Celebre usted, le dije al padre Ricardo. Me dice, no, tú celébrala. Es la única vez en tu vida que vas a poder celebrar la misa de cuerpo presente de tu papá. Y dice, y si te dan ganas de llorar, pues llora. O sea, pues es tu papá, o sea, pues claro que te duele. Ponte a llorar y adelante, ¿no? Y sí, le doy gracias a Dios porque son los regalos que Él da, ¿no? Claro, o sea, por sí es difícil, ¿no? Una despedida de una pérdida de un ser amado. Y más este proceso, pero ahorita que nos platicaba, yo me imaginaba ese instante y entonces de decir qué gozo de su papá, de poder vivir ese instante con usted, esa cercanía y ese acompañamiento, ¿no? Es difícil, pero como hijo, porque nunca deja de ser hijo,
Pero qué bendición tan grande también poder tener ese instante, de poder hacerlo y pues estar ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva de ordenado, padre? Apenas cumplí 12. Ahora en enero voy a cumplir ya los 13. En estos 13 años, ¿cuál ha sido su caminar, su proceso? Porque lo primero es la parte de ser vicario en una parroquia y después es asignado párroco. Antes de llegar usted aquí como rector, tuvo un antes, ¿no? Como en ese proceso. ¿Cuáles fueron esos pasitos que usted fue dando antes de llegar aquí? Bueno, primero, como te decía, me enviaron a la parroquia como diácono a la Eucaristía, pero apoyaba al padre José Carmen en la pastoral vocacional. Entonces me asignaron la pastoral vocacional, venía aquí al seminario, ya me empecé a encargar de los preseminarios, el acompañamiento vocacional, y en la Eucaristía ahí vivía y el trabajo en la parroquia. Después nos envían a un equipo para iniciar lo que fue la pastoral juvenil vocacional, ya juntas. Éramos el padre José Carmen, que era el párroco, que es menor que yo. Es menor de edad, pero pues él se veía más... Y él tenía todavía más años de ordenados que nosotros. Era el padre José Carmen y como vicarios y auxiliares éramos el padre Ángel Vallejo y yo. Entonces vivíamos ahí en Vallehermoso, en la capellanía de San Felipe, y atendíamos la parroquia de San Juan de la Cruz, en Tequesquinahuac. Entonces estuve ahí, estuvimos un año y después cambian al padre José Carmen, ya nos quitan la parroquia y nos quedamos con la capellanía. Estuvimos un año con el padre Ángel y después un año con el padre Salvador Martínez Parra. Entonces estuvimos así y ya en ese proceso, me parece que año y medio más o menos, estuve 4 años ahí en San Felipe, en el CEJUP. Un día me dice el rector, que era José Castañón, el padre Francisco Maldonado se había ido a hacer un curso a Colombia. Entonces yo iba a dar dirección espiritual al seminario allá Satélite. Entonces un día me dice, oye, ¿te quedarías como director espiritual? Y yo pues ya estoy viniendo, no hay problema, yo le sigo apoyando, ¿no? Eso fue un viernes. El sábado me manda a hablar don Carlos. Me dice, oye Alejandro, ya me dijo el padre Pepe que sí te vas de director espiritual. Yo como que sí me voy. Dice, sí, para que te vayas a vivir ahí. O sea, ya vas a dejar la capa. ¿Y para cuándo, señor? Me dice, pues ya el lunes o martes ya tienes que estar ahí. Esto era un sábado. O sea, después de 4 años de haber estado ahí, fue irme. Yo les platico que pues, son situaciones así como dolorosas. Me acuerdo que los jóvenes me escribieron una carta y cosas. Cuando lo leí, pues dije, no lo voy a leer porque voy a soltar a llorar, man. Entonces llegué ahí a Satélite, me ayudaron a llevar todas mis cosas. El lunes me desperté con una tristeza, pero gigante. Entonces, me acuerdo que me puse a leer lo que me escribieron, me puse a llorar, pero así se salían las lágrimas. Y en ese momento dije, a ver, pues ya perdiste a tu papá, perdiste a tu mamá, ¿qué es lo que más has querido? Y sigues vivo. Entonces ya viviste la tristeza, ahora seguirle adelante, vamos. Y sí, fue experimentarlo, dejar que saliera y a continuar, ¿no? Con la vida. Entonces estuve ahí como director espiritual un año. Don Carlos me dijo, oye, quiero que te vayas a estudiar la licenciatura en teología con énfasis en formación sacerdotal a Colombia. Entonces le dije, sí, señor, lo que usted me diga. Entonces me fui a Colombia, estuve por allá 2 años y cuando a los 6 meses de que iba a regresar, me dice un compañero, oye Alex, suena como que don Carlos quiere que vengas de rector. Y yo no, o sea, yo no quiero ser rector. Le digo, tener que estar ahí en la mira de todo el presbiterio. Y le digo, la responsabilidad, o sea, el compromiso de formar a los futuros sacerdotes, se me hacía yo le decía, Señor, yo no estoy preparado para eso, o sea,
hay tantos sacerdotes en nuestra diócesis que pudieran hacerlo tan bien, ¿y por qué yo? Entonces, me acuerdo que esa noche no dormí y fue, fíjate, los últimos 6 meses allá en Colombia, fue de irme ahí al sagrario y decirle, Señor, yo no quiero, pero si tú quieres, prepara mi mente y mi corazón. O sea, ve preparándolo. Y no me ordené para hacer lo que yo quería. O sea, me ordené para lo que tú quieras, ¿no? Y tenemos un comentario, saludos más. Gloria López, saludos al padre y al equipo de Lista a la Entrevista. Dios siga derramando sus dones sobre todos ustedes. Saludos de Eric Vázquez, lo conocí en San Felipe de Jesús, en Valle Hermoso. Chío Cervantes, saludos Padre Alejandro, tuve el gusto de estar en su ordenación. José Cabrera, esa es una gracia de Dios, el poder recibir la bendición de su Padre y acompañarlo en los últimos momentos, y darle la absolución. Y enseguida celebrar la misa de despedida de su Padre terrenal, me da incluso mucha emoción el saber esto. Me salen las lágrimas de emoción. Gracias, Padre Alejandro. ¿Sí ubica quiénes son los que estuvieron? Sí, luego llega a pasar. Ay, padre, pues que la verdad es que sí es una gran responsabilidad, porque, bueno, primero, ahorita que mencionaba esto de las cartas de los jóvenes, en alguna ocasión mi mamá me decía cuando yo tenía que cambiar de trabajo, y yo le decía, ay, es que cómo los voy a dejar, y es que va a pasar, y entonces mi mamá sabiamente me decía, vas a llegar a otro lado, vas a encontrar otros niños, otros jóvenes, otros alumnos, y te van a querer igual que los que dejaste, y vas a tener que trabajar con los que dejaste. Y ahorita me acordé, porque yo creo que Dios así lo preparó, porque tuvo que dejar jóvenes, pero para preparar a otros jóvenes. Y es una bendición. Cuando le dan este nombramiento oficial, ¿para usted qué significó? Fíjate que esos 6 meses me prepararon, porque sí dije, a ver, es lo que Dios quiera, o sea, me ordené para lo que Dios me pidiera, y yo creo que en el obispo podemos encontrar lo que Dios nos pide. Entonces me acuerdo que te digo, fue pedirle, Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente, si es que tú quieres que vaya a eso. Cuando llego aquí a México, don Carlos me dice, bueno, te espero un 2 de diciembre. Entonces llego ahí a la oficina, nos pusimos a platicar cómo te fue, cómo la experiencia, todo. Entonces en eso me dice, oye, he estado pensando que pues te quedes como rector, que este es un tiempo como vicerrector y después ya sumas como rector. Entonces me acuerdo que en ese momento fue, pues ya, le dije, Señor, mire, hace 6 meses pasó esto. Y le digo, y yo estoy aquí, si usted confía en mí y cree que lo puedo hacer bien, pues sí, aquí nada más no deje de orar por mí. Me acuerdo que siempre que teníamos reunión con don Carlos, le decía, deme su bendición para poder continuar con esta labor, ¿no? Porque, fíjate, bueno, te platico algo que me pasó ahorita que dices de los jóvenes. Eh, en el año 2002 tuve la oportunidad de ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Canadá. Fuimos al padre Gustavo Mendieta, un compañero Sajid y yo de aquí del seminario, y con un montón de jóvenes de aquí de México. Entonces me acuerdo que donde estábamos, tuvimos la misa y era una comunidad, Campbellford se llama, muy bonita comunidad. El sacerdote vino a nuestra ordenación, o sea, estuvimos una semana con él y él dijo, yo voy a ir a la ordenación de ustedes, y sí vino, ¿no? Y fíjate que terminando la misa se me acercó una señora de allá del pueblo y me dice, ¿usted cree que el Espíritu Santo nos hable? Y le digo, pues sí. Me dice, no con esa voz como ahorita estamos dialogando, sino que internamente nos mueve, nos permite descubrir algo. ¿Usted lo cree? Le digo, sí. Me dice, es que ahorita que yo lo vi en misa, de seminarista y todo, yo sentía que el Espíritu Santo me estaba diciendo que usted va a ser sacerdote. Esto era en segundo de filosofía. Entonces me dice, usted va a ser sacerdote. Y su ministerio va a estar, lo va a dedicar mucho a los jóvenes.
Yo decía, ay, no, esta mujer está loca, ¿yo qué voy a hacer con jóvenes? Decía, si yo quiero estar trabajando con matrimonios y todo, no con jóvenes, ¿no? Pero fíjate que fue muy interesante cuando de repente me piden trabajar en la pastoral juvenil vocacional, después estar aquí en el seminario con los jóvenes. Y te digo, sí, yo a veces digo, Señor, ¿cómo has confiado el caminar de estos jóvenes en nosotros? O sea, hombres frágiles, con muchos errores, ¿no? ¿Cómo has confiado en nosotros para ello? Danos la gracia, ¿no? Tu espíritu para poder hacer lo mejor para ellos, para la iglesia. Y sí es una responsabilidad, una carga, pero le doy gracias a Dios. O sea, yo lo disfruto y digo, mientras el Señor quiera. O sea, cuando el señor obispo diga, Alejandro, ya, claro que sí, Señor, con mucho gusto, donde usted quiera. Y si me dice, sigue ahí, pues también con muchísimo gusto, ¿no? Disfruto mucho con los chavos. Te digo esto de irlos acompañando y después verlos ya ordenándose y ser nuestros hermanos, es todo un regalo, ¿no? Que Dios nos da. Sí, claro, porque es conocer sus avances, sus tropiezos, sus alegrías, también sus momentos de soledad. Y entonces es como es ver el fruto realizado de la semilla que se empezó a germinar en sus manos. Ahorita usted como rector, ¿cuáles los proyectos, los sueños que tiene con sus seminaristas, con el seminario? Bueno, tenemos un equipo aquí sacerdotal eh, con los padres del equipo. Están el padre Rodrigo, el padre Gerardo, el padre Juan Carlos. Están en discernimiento vocacional. Aquí tenemos al padre Apolo, José Guerrero, Jonathan Núñez. En configuración están el padre Felipe de Jesús, Ángel Nieto, Ricardo Bracho, y los párrocos que nos están apoyando actualmente, el padre Monseñor Víctor, están el padre José Castañón, Juan Francisco Villegas y el padre Arturo. Entonces somos un equipo, o sea, trabajamos como equipo. Y dentro de ellos tengo un equipo más pequeño con el que vamos trabajando los proyectos. Entonces actualmente estamos trabajando en la revisión del proyecto del seminario, que se tiene que estar haciendo eso constantemente, ¿no? Entonces vamos revisando cómo llegan los jóvenes, la situación que se está viviendo actualmente culturalmente y revisar el ideal, ¿no? Hacia dónde los queremos llevar. Entonces hay muchos proyectos que le vamos poniendo en las manos a Dios, que nos siga iluminando. Y el proyecto principal es que los jóvenes que llegan aquí vivan un encuentro con Jesús, o sea, que se enamoren de Él y que lo transmitan a Él, que lleguen a tal punto de amarle que estén dispuestos a dar su vida por Él, ¿no? Entonces, por Él y descubrirlo en el otro, ¿no? Sirviendo a los hermanos. Entonces, por ahí va nuestro proyecto y descubrir cómo podemos ayudarles a madurar humanamente, espiritualmente, vocacionalmente. Entonces, por ahí vamos. Padre, como rector, es la autoridad dentro del seminario. A veces pasa que como buenos jóvenes, pues son inquietos, ¿no? Es difícil y se convierte como el papá de la familia, ¿no? Es difícil de repente tener que decirles, no, esto no se hace, o no, es por acá, con los chicos. Sí, porque por una parte está lo muy humano. O sea, uno que quisiera, pues que todo mundo caerle bien a todos, ¿no? Y a veces cuando uno tiene que poner ciertos límites, que si tú les preguntas a los padres, a los semis, pues no soy alguien así como que ponga muchos límites y todo, ¿no? Pero sí ha habido momentos en los que ha sido necesario con algunos jóvenes y es doloroso. O sea, de repente tener que decirle a un joven, ¿sabes qué? No es por aquí tu camino, por estas situaciones, hay que cambiar esta realidad y duele, ¿eh? O sea, para uno, ver a un joven que tiene toda la ilusión, el deseo y todo, y de repente ver signos, comportamientos, actitudes que uno dice es que esto no son signos de no idoneidad y tener que decírselo a un joven es bien doloroso, ¿no? Entonces, y también que pues uno termina como el malo. Entonces te digo, sí, uno lo tiene que hacer, o incluso a veces con los padres, ¿no? Fue fuerte
imagínate llegar como rector y con algunos que fueron mis formadores, ¿no? O sea, el padre Apolo fue mi formador. El padre Joel era del equipo formador, fue mi formador. Algunos de los padres fueron mis compañeros y otros eran pues de otros grados más arriba. Entonces, de repente estar ahí y decir, pues es que no eres tú. O sea, fue el Señor quien te puso aquí y tú vas a servir. O sea, no estás por encima de ellos, eres un hermano entre tus hermanos y te toca servirles en este momento, pues como rector, ¿no? Mañana tenemos un día muy importante para el seminario. Es la colecta anual del seminario. Me gustaría que nos compartiera un poco. Me parece que este es el tercer año, si estoy mal me corrige, que los seminaristas no van a las parroquias. El segundo año. Y bueno, obviamente sabemos por la misma situación de lo que estamos viviendo de esta pandemia, pero no por eso pues dejan de haber necesidades. Y nos gustaría mucho que nos invitara a los seguidores que están en esta sección, pues que vayan a asistir a su parroquia mañana, que conozcan por qué razón se hace esta colecta e invitarlos a participar dentro de ella. Sí, pues primero queremos agradecerles a todos por sus oraciones. O sea, eso principalmente, y no dejen de orar por nosotros, porque verdaderamente en los espacios donde tratamos de buscar a Dios y quienes muchas veces tratamos de seguirlo, más aparece la tentación, pues todo lo que quiera apartarnos de Él y de su proyecto. Entonces necesitamos mucho de la oración de ustedes. Y sí, como lo decía Liz, desde el año pasado que empezó esto de la cuarentena, ya no pudimos salir a las parroquias, no se hizo la colecta. Este año no se iba a realizar, pero los padres nos pidieron que sí se realizara y pues les agradecemos mucho porque también las parroquias están viviendo situaciones bien difíciles. Los seminaristas no saldrán, sobre todo porque como tenemos las pequeñas casas, si uno se nos llega a contagiar está el riesgo de que se contagien más los padres. Algunos tenemos sacerdotes diabéticos en el equipo formador, todo. Aquí en casa tenemos al padre Joel con cáncer. Gracias a Dios va bien. Está el padre Mario con 93 años de edad. Entonces sí es un riesgo. Entonces por eso no salen ahorita, pero sí pedirles todo su apoyo. A veces cuando uno como seminarista sale a las parroquias para pedir, por una parte da como pena. O sea, porque dices que le estoy pidiendo a la gente y qué le estoy dando, ¿no? Yo me acuerdo que en un momento dije, pues es que les estoy dando mi vida. O sea, uno aquí se forma para poder después salir a entregarse totalmente por las personas, ¿no? Entonces, les agradecemos por todo su apoyo, porque gracias a él, pues nuestro seminario puede seguir avanzando. Durante este tiempo de cuarentena, a los trabajadores se les descansó. Desde marzo del año pasado que nos dijeron, separa todo esto, aquí también los seminaristas, todos continuamos en las casas, o sea, no los mandamos a su casa, nos quedamos aquí sin trabajadores. Entonces, imagínate, una experiencia diferente, ¿eh? Cocinar, los seminaristas cocinando, haciendo equipos con los padres, nos tocaba lavar la loza, todo. Fue algo muy padre, muy difícil, pero una gracia. Y gracias a qué pudo seguir caminando el seminario, gracias a la oración y al apoyo de la gente, porque no tuvimos que cerrar. No se le dejó de pagar a los trabajadores porque tenemos una plantilla grande de trabajadores y pues tienen familia, todo. Nuestros profesores siguieron dando clases en línea, entonces se les siguió pagando y es gracias a todo el apoyo de la gente. Uh-huh. Así es que mañana, pues si escuchan en las celebraciones eucarísticas esta parte de la colecta para el seminario, ya el padre Alejandro, pues a bien nos explicó esta situación y por qué se hace. Y padre, yo creo que me podía seguir platicando otra hora con usted, la verdad, pero también entiendo que tiene usted otras actividades y no quisiéramos como que entorpecer este proceso. Vamos, nosotras siempre cerramos las entrevistas con 5 preguntas. No es un examen, usted, pero se sabe todas las respuestas. Yo estoy segurísima de eso. Entonces yo le digo la pregunta y usted me dice lo que se le venga a la mente al momento. ¿Okay? Entonces la primera es,
¿Cuál es su comida favorita? Bueno, esa sí me la han hecho, pero en realidad no tengo una comida favorita. Tengo varios platillos que me gustan. La pancita me encanta. La barbacoa también, o sea, un plato de barbacoa también. ¿Cuál es su música favorita? También no tengo como tal música favorita. Puedo escuchar de muchos géneros. Lo que me gusta es que la letra llegue. O sea, si trae un mensaje así padre, puede ser de cualquiera, ¿eh? ¿Tiene un lugar favorito para descansar, para vacacionar? Bueno, un lugar que me gustaba mucho, mis papás hicieron una casita en Tequisquiapan y actualmente la tiene uno de mis hermanos. Entonces ahí me gustaba mucho ir por el contacto con la naturaleza y todo. Pero actualmente, aquí en el seminario, o sea, tú puedes ver, está padrísimo para descansar. Entonces yo aquí disfruto muchísimo. ¿Cuál es su cita bíblica con la que más se identifica? Bueno, hay una que me gusta mucho que es Isaías 41:10, donde el Señor dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu fuerza, yo soy tu Dios. Entonces, esa cita me gusta mucho. No te la dije ahorita tal cual, porque me agarras así, pero es Isaías 41:10. No desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, seré tu fuerza. ¿Cuál es? Yo sé que por generaciones tienen un santo, pero a veces también como persona o como seminaristas, como presbíteros, tienen un santo, que puede ser igual o diferente. ¿Cuál es su santo de su predilección, padre? No, yo tuve un buen de... Dice el Papa Benedicto XVI que estamos rodeados de los amigos de Dios. Y yo también creo que son mis cuates. Y tengo muchos. El patrono de nuestro grupo, o bueno, el santo que nos acompañó era el Padre Pío. Es el Padre Pío de Pietrelcina. Pero a mí me gusta en las mañanas encomendarme a varios, te los digo así rápidamente, ¿no? Por ejemplo, siempre es a Nuestra Madre Santísima y a San José. San Pedro y San Pablo también, digo, pues son los pilares, ¿no? Y de ahí empiezo, ¿no? Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, San Juan y Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Está San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, que también... Es que hay experiencias que te tendré que platicar para que vieras, ¿no? Claro. Está también San Ignacio de Loyola y San Serafín de Sarov. Está Santa Teresa de Calcuta y San Juan Bosco. Y tengo toda la lista porque está San Felipe Neri, San Francisco de Sales. Y bueno, te termino de decir toda la lista para que veas que sí. Está el Santo Cura de Ars, San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús, San José Sánchez del Río. Ahora el Beato Carlo Acutis me llamó mucho la atención, o sea, la Eucaristía es mi autopista al cielo, y decir, hijo, un jovencito y nosotros la celebramos, ¿no? Está Santa María Magdalena, que es del 22 de julio, cuando me bautizaron. Está también John Henry Newman y Santa Faustina Kowalska. Sí, es una gran variedad, bastante, pero qué bueno, porque eso significa que se ha dado la tarea de conocer su vida de ellos, porque pues bien se dice, no se ama lo que no se conoce, y bueno, es una muestra clara, ¿no? De que los tuvo que conocer para poder sentirse identificado. Pues yo le quiero dar las gracias, padre, por permitirnos conocerlo un poco más. Siempre les digo que a veces nosotros ponemos al sacerdote en la parte del pedestal, y que es cierto porque debemos de respetarlos, pero hay un ser humano y nos olvidamos que ese ser humano tiene tristezas, tiene alegrías, tiene un detrás de. Y pues el día de hoy nos da mucho gusto poderlo conocer un poco más, saberlo de usted y sobre todo decirle que oraremos por usted, por su ministerio y por las vocaciones sacerdotales que sabemos que la oración es lo que sostiene las vocaciones. Pues muchas gracias y siempre cerramos con la bendición. Usted nos permite, como usted sentado, parado. Si me paro, sí. ¿Sí? Bueno. Pues gracias, Liz, y a todo tu equipo, ¿no? Que en este día, pues permitió que se hiciera esto.
y que podamos llegar también a varias personas jóvenes que descubran ese llamado, ¿no? Que Dios les va haciendo. A lo mejor no la vida sacerdotal, pero sí llamados a seguirle. O sea, a conocer a Jesús, a enamorarnos de Él, a dar la vida por Él, ¿no? Bueno, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre, que tenga un muy bonito fin de semana, que estamos en él, y pues oramos por usted y por las vocaciones. Gracias, Padre, y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.